Qué escalofrío siento, amigos. ¿Sí oyen? Los lobos aúllan cuando vienen las verdaderas historias. ¡Qué terror! ¡Qué escalofríos! Ha estado lloviendo y nublado. El día ha estado raro. Así es, amigos. Era una jovencita, muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Esa jovencita tenía 13 años. Y tenía sus hermanos y sus hermanas. Pero esta jovencita, Luisita, había nacido con un problema de nacimiento. Había nacido muda. Ella no podía hablar. Ella no hablaba. Pero sus hermanos y sus hermanas tenía y siempre la trataban de cuidar, pues ella siempre era la más pequeña y muy cariñosa era Luisita. Pero sus hermanos siempre escuchaban historias de su papá, más su papá siempre contaba unas historias antiguas de leyendas, pero todos pensaban que ya era una leyenda lo que contaba el papá. Llegó el momento de que todos se quedaban pensando, ¿verdad?, en esa historia. Se metieron tanto a esa historia que contaba el papá, pues ellos ya no tenían mamá, eran huérfanos de madre. Y Luisita siempre muy contenta, trataba de ayudar, pues estaba muy jovencita. Y pues ya toda la gente la conocía de los ranchitos. Eran ranchitos que estaban muy lejos de la ciudad, en los ranchitos de México, en la sierra, donde hay muchas cosas preciosas. Lo que siempre les comento, árboles, plantas, piedras, rocas, montañas. Así vivían ellos, bajaban los hermanos a trabajar y pues miraban que venían a la ciudad, a la grande ciudad, a vender lo que podían. Pero pues por más que hacían la lucha, su padre ya estaba enfermo, pero siempre contaba una historia, pero siempre se le habían metido todos, hasta Luisita en esa historia. Y su papá siempre les decía a sus hijos, les decía a los varones, por favor, cuiden mucho a Luisita, porque yo ya estoy muy enfermo y pues su hermana ocupa más de ustedes. Y también le comentaba eso siempre también a sus hermanas. Eran 2 hermanas y 2 hermanos y Luisita eran 5. Llegó el momento donde el papá se deterioraba, pero siempre él contaba esa grande historia. Contaba que ahí en ese rancho, en esa ciudad de ellos, antiguamente siempre se aparecía un espíritu, un espíritu, un fantasma, como tú le quieras llamar, decía el papá. Le decía a sus 2 varones y a sus 2 hijas y a Luisita, y se quedaban escuchando, ¿verdad? Pues el papá ocupaba medicinas, pero ellos vivían en un rancho muy pobre, pues ya le comentaban, entre ellos decían pues que no podían sacar adelante al papá ya enfermo. Y Luisita pues nada más se quedaba escuchando, pues Luisita no sabía leer ni escribir tampoco, porque ella siempre se había quedado allí en su casa porque el papá la protegía, porque la gente no se burlara de ella o cualquier problema que la gente tuviera, porque hay gente muy infame, gente muy mala. Eso siempre decía el papá, cuiden mucho a Luisita. Pues llegó el momento que se metieron tanto en esa historia de que comentaba el papá, que antiguamente era lo que les contaba su tatarabuelo, antiguamente se contaban todos, que antiguamente había siempre un espíritu, un fantasma, pero en ese era una noria donde siempre se aparecía ese fantasma y en esa noria era una noria seca donde ya no hay agua, es como un pozo, pero ya se había acabado el agua, pero dicen que estaba en esa noria una roca grande, grande, ¿sí? Que había tapado esa noria, porque de ahí salía ese espíritu, ese espíritu, ese ente, ese fantasma. Y todos se quedaban. Entonces llegó el momento que los hermanos empezaron con la curiosidad y las hermanas. Dice, pues siempre vamos a ver ese lugar si existe, es aquí mismo en el rancho. Pues ya habían comentado, pero siempre estaba tapado ese lugar. Porque siempre decían que si aparecía ese espíritu, llegó el momento de que los hermanos curiosos dicen, pues vamos, según el papá les contaba,
que ese espíritu siempre necesitaba a una persona, porque ese espíritu siempre se sentía, buscaba a un amigo, a una persona para platicar, para platicar con esa persona que era siempre deambulaba, pero lo que tenía, que si tú escuchabas ese espíritu siempre, siempre te iba a dotar de dinero, de manjares, de oro, de joyas, de bienes. Te escrituraba hasta tierras. Toda una cosa que era increíble que nadie creía. Y pues los hijos y las hijas fueron. Pues las hijas le dicen a sus hermanos, pues vamos a ver, observar, pues mi papá ya está muy enfermo y necesita más ayuda. Dice, pues vamos a ver. Dice, pues vamos a ver. Ya empezaron a ver, miraron que arriba de la noria estaba una roca muy grande, pero también ahí había una puerta de madera vieja, las cerraduras ya todas horribles, todas llenas de sarro, una cosa horrible. Y cuando se arrimaron ahí tenía una energía muy rara, algo que les había hecho mucho escalofrío, o se sentían que hasta los pelos se le habían parado, la piel se había frisado y sintieron unas energías muy raras que nunca habían sentido. Pues habían ido a ver los hermanos y las hermanas. Llegó el momento donde se quedan pensando, sentimos esas energías horribles, pero decían, pues ve tú. No, yo no voy, le decían los hermanos y las hermanas, el caso de que le decían, no, pues ve tú, que vaya Pedrito, que vaya Juanito, que vaya Lolita, que vaya Antonia. No, ellos decían que no. Pues ¿cómo? Pues nosotros cómo vamos a ir, se siente bien fea la energía ahí. Dice, pero según dicen que sí sale a ciertas horas de la tarde, ya oscureciendo, como eso de las 9, 10 de la noche, ya cuando se está oscureciendo, que ya no hay nada de sol, empieza a sentirse esa vibración, y que dicen que sale de ahí ese espíritu, ese fantasma. Dice, pero acuérdense que necesitamos ayuda porque mi papá está muy enfermito, pues ya el hombre ya estaba enfermo, ya no podía hacer nada, ellos eran huérfanos de madre. Así es, amigos, así es. Muy bonito, muy contentos. Ellos vivían muy pobres. Su casita era de tierra, no tenían piso, no tenían nada. Sus camas eran unos petates, unos catres, ¿sí? Hacían lo que ellos podían, pero ellos se sentían contentos, pero les dolía mucho en su corazón que su padre estaba deteriorándose, no tenían a nadie, ellos ya estaban solos en este mundo. Llegó el momento que dicen, pues ¿quién se va a animar? No, pues no. Se quedaban pensando, pues a quién iremos a poner ahí, a quién. Y empiezan a ver a su hermana, la pequeña. Pues nuestra hermana puede ser. Pues dicen, pero ¿cómo le vamos a hacer para hacerla que ella vaya a esa hora, o llevarla y ahí dejarla? A ver si le toca la suerte de que, pues de según el espíritu quiere una amistad, un amigo. Increíble, pero cierto. ¿Cómo? Y le dicen entre hermanos y hermanas, se dicen, pero ¿cómo podemos creer que quiera un espíritu, un amigo? ¿Será tanta su soledad? ¿Tanta su tristeza o qué tendrá? Pues ya se ponían a comentar como nosotros los humanos. Bueno, llegó el momento que dicen, pues vamos a llevarla, hay que convencerla. Dice, no, porque mi papá siempre dice que la cuidemos mucho, la cuidemos a ella, porque es la más pequeña, nuestra hermana. Llega el momento que dice, no. El hermano más grande dice no, y la hermana siguiente, la segunda de la grande, tampoco. Dice, no podemos hacerle eso a nuestra hermana. Ella es muy pequeña y sería hacerle un daño a ella. Dice, y si pasa otra cosa, que ese espíritu quiera otra cosa de ella. Pues Luisita se quedó oyéndolo, se da atrás de la puerta. Pues ella no hablaba, no sabía escribir, no sabía nada, Luisita. Era una cosa muy triste para ella querer ayudar, pero no. Y luego dicen los hermanos, pero si, ¿cómo va a saber mi papá que llevamos a Luisita ahí si Luisita no habla? ¿Cómo va a saber? No sabe leer ni escribir. ¿Cómo le va a decir a señas? Pues nuestro papá ya está muy enfermo, ya ni escucha ni oye.
su enfermedad lo está deteriorando, él necesita medicinas muy fuertes para ayudarlo, porque siempre el papá vivía con fiebres, calenturas, escalofríos, siempre la pobreza, la hambre, se lo estaba calcomiendo al papá. Pues el papá lo poco que tenía se lo comían los hijos y un bocado de algo le daban en su boca. Pues no había nada. Es muy triste, pero es verídico. Ya volteaban a mirar su techo era de pura palma, con ladrillos de adobe hechos, estaba deteriorándose más y más su casita, pues ellos todos eran muy jovencillos, adolescentes, y la pequeñilla se quedaba, pues muy triste, siempre mirando en el catre a su padre, a su papá, con mucha tristeza y dolor, verlo cómo se deterioraba, su piel gris, caniento, acabado, muy flaco. Ya no tenía ni sus dientes el papá, de tanta pobreza que se lo había calcomido. Llegó el momento de que Luisita, solita, ya había visto lo que hacían los hermanos, los escuchaba. Ella solita se atrevió a ir, solita, sin decirle nada a sus hermanos ni a sus hermanas. Pues ellos querían, pero no se habían atrevido porque el papá siempre le decía que cuidaran a Luisita. Luisita era una niña muy, muy bonita. Una niña con su cara muy afiladita, muy delgadita, delgadita. Parecían puros huesitos, muy delgadita. Su pelito cortito, cortito, muy cortito, ¿sí? Sus vestiditos muy pobres, muy pobres. No traían zapatitos. Su papá les hacían zapatitos de esos de llantita, de lo que él podía. Pues eran muy pobres. Pues Lucita empezó a escuchar y escuchó todo lo que los hermanos decían. Y ella pensó, sí, voy a ayudar a mis hermanos en su mente, porque ella no hablaba, a mi papá. Y le voy a traer mucha comida y mucho para que tengamos mucho. Y voy a ir. Ella tenía la ilusión, pero ya pensaba con todo su amor a su papá y a sus hermanos. Y voy a hacer muchas cosas. Dice, pero ella pensaba, ¿cómo voy a hablar con el espíritu si quiere una amistad si no hablo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a hacer? Pues se quedó pensando, ella agarró y se fue. Sin que los hermanos se dieran cuenta, oscureció, hizo que se acostó y ella solita se fue. No le importó porque ella quería salir y ayudar a su papá, que estaba muy delgado, prácticamente su piel era grisosa, su boca moradosa, las fiebres, no había que comer. Podían hacer té de hierbitas de campo, lo que podían. La gente, nadie los ayudaba. Así era. Pero lo que tenía Luisita, que tenía mucho, mucho amor, mucha alegría a la vez. Y sabía que ella estaba en sus manos ir a hacerse amiga de ese espíritu. Pues todos durmieron a medianoche. Ella a la hora oscura, donde ya todos se habían acostado, se salió como la humedad despacio. Y fue. Y se le hacía muy largo, muy feo, como que sentía que ella la seguían y sentía escalofríos, iba pensando, pero la reanimaba. ¿Oyen ese ruido? Se oye como hojas de papel, algo raro, no sé si lo escuchan, amigos. No sé si es Luisita. Llegó el momento de que pasó así, se fue y llegaba, iba caminando, semidescalza, con sus zapatitos ya rompidos de que su papá se los había hecho. Sus vestiditos muy, muy pobres, muy demasiado pobres. Y sí, así es, amigos, muy arruinaditos, casi sucios, porque no había ni para agua ni para jabón. Tenían que traerla de un río lejos. Llegó el momento que iba muy contenta y de repente sentía miedo y escalofrío y iba caminando y sentía que alguien la seguía. Pero entre más pasaba y se aproximaba a esa noria tapada con una piedra, pues ella no sabía y no había visto por dónde entrar, pues dijo, ¿qué estaré? ¿Qué haré? Pues ella no le importó. Llegó el momento de que sus pies caminaban entre la hierba, entre las piedras. Se había lastimado uno de sus deditos y no importó, sintió que algo se había lastimado muy fuerte, pero no le importó, ella siguió caminando. Miró esa noria. Se aproximó con mucho escalofrío, pues ella no podía hablar. Y dijo, ¿cómo voy a hablar? Si me habla, ¿qué voy a decirle? ¿Cómo le voy a hacer? También ella pensaba, porque decía que una amiga tenía que hablar, pues el espíritu quería, el fantasma, una amiga, un amigo, pero alguien. Pero ella no hablaba, ¿cómo le iba a decir?
Llegó el momento de que ella se aproximó, llegó a la noria tapada con una roca, pero había una puerta. Y ella lo que hizo, que miró, se acercó en la oscuridad. No había ni estrellas. La luna era luna llena. Era una luna muy grande y ella la miraba, pero sentía que le daba la luz. Pero ella sentía esa esperanza muy grande, Luisita. Pues ya se arrimó, dio vuelta a la noria y miró esa puertecita y estaba una herradura muy grande, pero estaba abierta, ese candado gigante, era una puerta llena de mojo, una cosa fea. Empezó a sentir un escalofrío, ahí se quedó paradita, pensando, entraré, saldrá, sabrá que estoy aquí. Su mente ya trabajaba el 1000 por segundo, así es, amigos, así. Llegó el momento donde de repente siente que la puerta pasaron 15, 10, 20, 30, quizás 40 minutos cuando oyó un rechinido que se abrió esa puerta. Una cosa horrible, escalofriante, las puertas, se sentía como cadenas. Ella ya su mente trabajaba y pues sentía mucho frío, mucho frío, mucho frío en ella misma, un escalofrío que le atormentaba sus huesos. Ella pensó, me estoy congelando, ¿qué está pasando conmigo? Pero ella tenía esperanza, volvía a pensar y pensaba en su papá muy enfermo, mucha hambre tenían sus hermanos, mucha necesidad, pues eran huérfanos. Se quedó paradita en la puerta y esperó. Cuando abrió, va mirando una sombra que venía caminando y rechinaba y se movía la noria y como que la piedra se quería parar. Era una energía que ella nada más pelaba los ojitos así. Así decía, pues ¿qué puedo hacer? Ella en su mente pensaba, ¿verdad? Ya miró que va saliendo, a la vez como un espíritu, pero traía como una ropa no tan sucia, se miraba como un poco de luz, pero era un espíritu. Ella se atormentó, no quiso voltear a mirarle la cara ni nada, ¿sí? Porque estaba tapado como si fuera un monje, pero su vestidura no era negra, era blanca, no blanca brillante, simplemente era blanca como estilo humano. Y ella poco a poco empezó, se aterrorizó, pero venía el pensamiento de su papá y de sus hermanos y de sus hermanas. Dijo, ya estoy aquí, yo puedo. Ella sentía que alguien le decía, yo puedo en ella misma. Sus carnes se estremecían. Y le dice el espíritu, ¿a qué has venido? ¿Quieres ser mi amiga? Aquí nadie viene a visitarme, le dijo el espíritu, y ella sentía que las carnes, el cabellito cortito le rechinaba todo. Y ella, pues, ¿cómo le podía hablar? Ella era muda. ¿Cómo le hablaba? Ella era muda. Llegó el momento que volteó y se animó y lo miró. No se le miraba la cara. No se miraba su cara, no se miraba nada. Nada más se miraba ese como si fuera un monje tapado todo, sus vestiduras largas, no oscuras. Él empezó a conversar con ella. Yo sé quién eres, de dónde vienes y a qué vienes. Yo sé lo que tú quieres. Dice, pero sabes, siempre espero a alguien que venga a visitarme y nadie me quiere visitar. Yo estoy aquí por siempre y para siempre. Pero siento, dijo el espíritu, siento alegría de que tú te hayas atrevido a venir, ¿sabes? Y ella no le podía contestar y le hacía con miradas y sus ojos a la vez con miedo y a la vez llorosos. Y trataba de querer hablar, pero no podía. Nada más le hizo así con sus manos. Agachó su cabeza y le dice, te voy a dar lo que necesitas. ¿Sabes nada más por qué? Porque viniste a verme. Y le dijo, siempre estoy solo, siempre estoy aquí, estoy vagando, y nadie me escucha, nadie viene a visitarme. Hace muchos cientos de años venían a visitarme, no soy una leyenda, soy verdad. Pero sabes, me da gusto, Luisita, que hayas venido. Yo sé que tú no puedes hablar, que naciste así de nacimiento, ¿sabes? Pero a veces en esta vida tenemos que venir. Yo estoy aquí
por todo lo que pasé en muchos tiempos, en muchas vidas, dice, pero sabes, tú estás aquí para algo bueno. Quizá tú a veces te desesperes por no querer hablar, pero sabes, por no poder hablar, no por no querer hablar, por no hablar, pero sabes, este, siempre siéntete contenta que tú lo puedes hacer todo. Mira, te atreviste a venir cuando ya nadie me visita. Tengo cientos y cientos y cientos de años que nadie me quiere visitar. Yo aquí tengo que cumplir muchos miles de años, ¿sí? Por algo que yo cometí. Pero esto que tú vienes a verme, te voy a conceder lo que tú me pidas. Te voy a dar lo que tú quieras. Pues de repente se le apareció una bolsa, como si fuera a la vez de mecate, como a la vez de trapo. Se la dio, llévatela. Y afuera de tu casa vas a encontrar unos papeles y vas a encontrar muchas cosas que tú te mereces todo. Todo te lo mereces por venirme a visitar, le dijo el espíritu. Tu papá, te estoy dando esta medicina, yo te lo puedo dar muchas cosas. Dice, yo no soy malo, simplemente aquí estoy porque paso por los tiempos, paso por las vidas, he cometido muchas cosas y tengo que estar aquí en ciertos tiempos. Así él decía, los tiempos. Y ella sonrió mucho, mucho, sintió como aquella una paz y alegría y le dijo, sabes, tú no viniste a hablar, no puedes hablar, porque tú eres mi amiga y sabes, ven cuando tú quieras, Luisita, yo te voy a esperar. Llévale esto a tu familia, para ti, pero nunca dejes de ser tú misma, porque a veces por eso vagamos en los tiempos y en el mundo, porque perdemos lo que somos y tú eres única. Pues ya a Luisita se le quedó de tanto que él tenía ganas de hablar ese espíritu, pues tanto que empezó a querer amanecer. Se fue a las 3, 4 de la mañana, iba amaneciendo como a las 5 y tantos. Y ella se le quedaba, él tenía tantas ganas de hablar, tantas ganas que tenía cientos y cientos de años que no podía hablar. Y le concedió regalarle su bolsa, sus papeles, muchas cosas. Muchas cosas. Dijo, vuelve cuando quieras. Tú eres mi amiga y siempre voy a estar aquí. Siempre. Por muchos cientos y cientos de años voy a seguir aquí. Yo aquí te voy a esperar cuando tú quieras visitarme, Luisita. Y le dijo todavía, gracias por venir, porque no soy leyenda, soy verdad. Y mucha gente piensa que soy una leyenda y siempre estoy aquí esperando que alguien me visite. Pero te concedo todo esto que te estoy dando, pero principalmente, le dijo el espíritu, principalmente gracias por haberme visitado, porque me siento contento, que hace mucho tiempo nadie venía a visitarme. A veces no es tener que hablar con la persona, sino es desahogarme yo, de que siempre ando vagando por los tiempos y siempre estoy solo. Pero tú has venido y te concedo todo esto a ti, amiga Luisita, te concedo todo. Ella se le quedaba mirando y nada más le hacía así, pues así, nada más le hacía así. O así, pues no podía decir nada. Pero su expresión, su amor, su alegría fue lo que contagió a ese espíritu, de que ese espíritu se sintiera contento. Ya pasó el momento y le dice el espíritu, tengo que retirarme, es hora de partir. Empezó a entrar otra vez a la puerta donde estaba esa noria, esa roca gigante. Y ella nada más hizo así con sus semblantes, sí, y sonrió. Y el espíritu se fue muy contento. De inmediato empezó a caminar a esa puerta y se cerraron los cerrajes llenos de moho, llenos de el tiempo que pasó sobre esa noria, esos años, esa roca, esa noria, y ese espíritu se había ido feliz,
porque Luisita había ido con mucho amor a traer lo que decía esta leyenda, que era la leyenda de su papá. El espíritu necesita un amigo. Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal, denme like, Hablando Chido con Rosalba. Sí, amigos, cuando llegó a su casa ya había manjares, habían escrituras de tierras, eran papeles antiguos y todo estaba a nombre de Luisita. Y al papá le trajo una medicina que se le había puesto en su boca, en sus ojos, porque sus ojos estaban llenos de cataratas. Y todos contentos porque había mucha comida. Y le dijeron, ¿qué pasó, Luisita? ¿Qué pasó? Y ella nada más sonreía y sonreía, pues no hablaba, no escribía, no nada. A señas les decía. Y el hermano mayor le dice, Luisita, ¿hiciste lo que nosotros queríamos hacer contigo? Y ella dijo que sí. Pues los oía que la querían aventar con el espíritu, pero ella solita se puso las pilas y sacó adelante tanto a sus hermanos como a sus hermanas como a su papá. Y ahora ella vive muy feliz, muy contenta. Y de vez en cuando va y visita al espíritu. Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Denme like, es una historia verídica, antigua, de los ranchos antiguos de México. Y los invito a que me den like. Gracias a todos. Bye.